Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy y haremos una pequeña remembranza, ¿verdad? Recordando que estamos hablando acerca del profeta Ezequiel, ¿sí? Y Ezequiel nos enseña, el día de ayer, ¿verdad?, de que los sacerdotes, estando todavía con ese concepto de los sacerdotes, son muy importantes, ¿sí? Pero no son la máxima autoridad dentro de un templo, ¿sí? Porque en el templo el que manda, la que manda es la iglesia, son los hermanos, son la congregación. ¿Por qué? Porque los hermanos o la iglesia es la esposa del Señor, es la esposa de nuestro Señor Jesucristo, es la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, el pastor no deja de tener cierta responsabilidad en el sentido de ser el administrador de la hacienda del Señor. O sea, el templo es la hacienda de Jesucristo, ¿sí? La iglesia es su esposa, ¿sí? Y el pastor es el administrador de los bienes de esa hacienda. Cuando el amo venga, cuando el patrón venga, cuando el Señor venga por su iglesia, ¿sí? Entonces dice que mi juicio va a comenzar por mi propia casa, o sea, por sus pastores, por sus ministros, por sus sacerdotes, ¿sí? No es que me encontraba una persona que me dijo, oye, ya la traen de pleito con los sacerdotes. Le dije, no es un pleito, se tiene que hablar claramente de quién es quién dentro de la iglesia. Y si verdaderamente el pastor es el que tiene esa responsabilidad sobre esa construcción, es porque él es un baluarte para Cristo, ¿sí? Y esto lo estoy diciendo detalladamente, es un baluarte para Cristo para enseñarle a sus ovejas cómo vivir en santidad. Pero si él no vive en santidad, ¿cómo va a hacer que la iglesia viva también en santidad? ¿Sí? Entonces el sacerdote tiene que estar en plena comunión con Dios. Si me dicen, es que el pastor ora, ayuna, vela, es su obligación, ¿sí? Pero también es obligación de la iglesia mantener que el pastor esté en esa condición, porque si vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, entonces, si el pastor no está en el Espíritu Santo, ¿qué les va a predicar del Espíritu Santo a la iglesia? ¿Cómo va a mostrar al Espíritu Santo en la iglesia? Les decía que falta educación cristiana, ¿sí? Doctrinamiento cristiano, ¿sí? ¿Cómo, si el pastor no está en el Espíritu, cómo va a enseñar a la iglesia acerca del Espíritu? Si el pastor tiene temor con respecto a hablar de los diezmos, ¿cómo la iglesia va a hablar acerca de los diezmos? Si el pastor no hace su trabajo adecuadamente, ¿cómo va a motivar a la iglesia a traer sus ofrendas, sus diezmos y sus primicias? Entonces, el pastor es un baluarte dentro de las manos de Jesucristo para con su iglesia. Y recuerden, pastores, no es que la tenga contra ustedes, no es que los critique, no es que los juzgue, no es que los insulte, porque hay palabras a veces un poquito altisonantes que son salidas de mi boca bajo mi responsabilidad, ¿sí? Pero es para demostrarles que ustedes son lo más importante que hay para la congregación, pero es más importante la congregación, O sea, quiero que disciernen esto. Ustedes son importantes para la congregación, pero la congregación es más importante que ustedes, porque la congregación es la esposa de Cristo, y Cristo va a venir por su iglesia. Y tú en un momento dado también te conviertes en iglesia sirviendo a Cristo. Recuerden que cuando a Jesús le dijeron, Señor, tu madre y tus hermanos están aquí, quieren verte. ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, son los que están aquí, ¿sí? Entonces Él también se mezcla entre ellos. Ellos son mi madre y ellos son mis hermanos.
¿sí? Lo mismo pasa en la iglesia. El pastor es el representante de la iglesia, pero también es parte de la iglesia. Entonces, ahora, el por qué hago tanta referencia sobre los pastores. Hermanos, aunque no me lo quieran creer, porque los amo. Porque los amo. Dice Salomón que el que no reprende es porque no ama. ¿Y qué quieren? ¿Que les aplauda sus errores? ¿Que les aplauda sus equivocaciones? Cuando está de por medio, amados hermanos, una vida eterna, tanto para ustedes como para la iglesia que Dios puso en sus manos. Ahora, ¿a ustedes no les parece eso? Amados hermanos, un templo, una congregación es como una empresa. Si tú no estás de acuerdo con esa empresa, retírate antes de que vean una mala actitud tuya y la empresa se vea obligada en la penosa necesidad de correrte. ¿Por qué? Porque eres un desleal trabajador, un desleal empleado. Antes, de 30 años para atrás, recuerdo, los pastores recibían las ofrendas, recibían los diezmos, pero quisieron quitarse ciertas responsabilidades, como el ir a pagar la luz, ir a pagar el agua, ir a pagar los rubros que se requerían. ¿Y qué fue lo que hicieron? Mejor se quisieron hacer asalariados y buscar a un hermano que dentro de la congregación que él hiciera estos pagos, cuando era responsabilidad de ustedes administrar la hacienda del Señor. Pero ¿qué quisieron hacer? Lo más práctico. Y hoy se están pagando las consecuencias. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, ¿para qué le vamos a pagar al pastor si no hace nada? Hace mucho, ¿sí? Pero los resultados son los importantes. Por eso dice las Sagradas Escrituras, el árbol por su fruto es conocido. Si tú eres un pastor de buen fruto, eres un buen árbol, vas a dar buenos frutos. Pero si eres un mal árbol, vas a dar malos frutos. La cosa es bien simple y bien sencilla. A veces nos dicen, pero ¿quién eres tú para juzgar? No, yo juzgo en base a lo que veo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, Él predicó su evangelio, su palabra, ¿sí? En base a lo que vio y lo que oyó, no lo que le dijeron. No vinieron y dijeron, fíjate Jesús que esto pasa esto y esto. Ah, sí, ahorita van a ver. No, Él lo que vio fue lo que juzgó, habló y procuró arreglar. Lo que no vio, lo que no oyó y lo que no le hizo nada. Entonces, así es como debe de ser el ministerio del pastor, porque no es cualquier cosa. Ustedes son un aliciente para el pueblo, pero si ustedes están enfermos, los pastores, de 10 pastores, amados hermanos, con tristeza lo digo, entre 7 y 8 están enfermos. 2 o quizás 1 de entre 10 está completamente sano. Los demás están enfermos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque en lugar de ir a sus juntas y decir, hermanos, ¿saben qué? Vamos a hacer un servicio en esta ocasión de oración. Vamos a pedirnos perdón unos con otros, entre ustedes los pastores, ¿sí? Y vamos a pedir a Dios que nos sane de nuestras enfermedades. Todos de esos pastores que se juntan ahí, de 10, hay 7 u 8 enfermos. Pero el orgullo y la vanidad les gana y entonces entran a las juntas enfermos y salen enfermos. Y llegan a la iglesia a predicar la palabra de Dios enfermos. Oiga, entonces, ¿de qué se trata? Esa es la inconformidad que tengo con ustedes, porque tanto ustedes pueden llevar a la gente, a los hermanos al cielo, como también los pueden llevar al infierno. Esa es responsabilidad de ustedes y en sus manos está eso. Entonces tienen que aplicarse, amados hermanos pastores. Y desafortunadamente por esos vaivenes que tienen, es que provocan que aquellos insanos hombres, predicadores de la fe, conforme a su corazón, conforme a su estómago, conforme a su vientre, ¿sí? Conforme a su bolsillo, se los arrebaten de las manos. ¿Por qué? Porque ustedes son los principales causantes de que el pueblo se pierda. Isaías lo dice bien claro, de parte de Dios, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Ellos solamente tenían los escritos de la Tanaj, ¿sí? Pero nosotros, y se perdieron, con esos escritos, aún con esos escritos se perdieron. Pero nosotros tenemos
esos escritos de la Tanaj, del Antiguo Testamento, y tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento, y aún así no entendemos, no comprendemos, no discernimos. O sea, ustedes son los que tienen la ley, ustedes son los que tienen la gracia de poder llevarnos a nosotros, la iglesia. ¿Y qué hacen? Están enfermos. Ezequiel nos habla bien claro de quién es quién. Y podemos pasarnos 10 capítulos del libro de Ezequiel hablando sobre los sacerdotes. Igual también está el libro si nos pasamos permítame tantito, a Sofonías, habla de los malos sacerdotes, habla de los perversos sacerdotes, de los inicuos sacerdotes, ¿sí? También habla el profeta, hay otros profetas que hablan, ¿sí? Oseas, Joel, Amós, Abdías, todos ellos hablan de la mala actitud de los sacerdotes, ¿sí? Hablan de mala actitud de los pastores. Y pues ahora sí, ¿a quién acudimos como iglesia? Si no es a ustedes, ¿sí? Por eso es mi inconformidad. Y es una parte que estoy hablando, porque va a llegar un momento en que ya no los voy a tocar, ni me van a interesar, ni ustedes, ni los profetas de la prosperidad me van a interesar, y ni los voy a tomar en cuenta. Sobre todo a los profetas de la prosperidad voy a aplicar lo que dice Pablo: los entregué a Satanás. ¿Cómo los voy a entregar a Satanás? Simple y sencillamente no les hablo de la palabra de Dios, ¿sí? No les hablo. Ni a ustedes como sacerdotes. Le voy a hablar a la iglesia, le voy a hablar al pueblo, le voy a hablar a los creyentes. ¿Por qué? Porque esos son los más importantes. Ya que ustedes no los quieren tomar en cuenta, y lucran con ellos, buscan la manera de lucrar con ellos, pues entonces mejor yo voy a hablar con él. Los mensajes van a ser dedicados a ellos. Vienen unas historias muy bonitas acerca del pueblo de Israel, sobre todo de Daniel, porque ya estamos por empalmarnos. En el próximo segmento ya nos vamos a meter con Gog y Magog, o sea, Gog y Magog. Ya vamos a hablar de Rusia y de Ucrania, que desde ese tiempo se habló de lo que iba a pasar con ellos hacia el pueblo de Israel, ¿sí? Y es lo que está pasando ahorita. Eso es lo que nos vamos a meter un poquito más adelante, 2 o 3 segmentos más adelante, ¿sí? Para empalmarnos con Daniel y empezar a hablar las profecías de Daniel. Pero ahorita todos estos temas han sido basados hacia ustedes los pastores. ¿Con qué finalidad? De que despierten, porque si ustedes no despiertan, la iglesia también va a seguir en su letargo y va a seguir siendo cautivada por esos sinvergüenzas que vienen a predicarles de la prosperidad. Les vienen a hablar de bendiciones, de alegrías, de gozos, cuando la Biblia dice que nuestro gozo está en Jesús, no está en la economía, no está en las propiedades, no está en las riquezas. Dice las Sagradas Escrituras: comprad oro refinado de mí, oro de Ofir, ¿sí? Que ya está pasado por fuego, los 7 fuegos que hay, está pasado eso. ¿Para qué? Para hacer ahorros, pero en el cielo, no aquí en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen. Y es por eso que es mi preocupación hablar con ustedes, los sacerdotes. Mañana voy a hablar todavía de ustedes, cómo nació el sacerdocio, cómo se hizo, ¿sí? Realmente el sacerdocio, aunque ustedes se van a ofender o les va a dar coraje o les va a dar incomodidad, y me lo van a pagar de una forma, no escuchando los mensajes, pero el sacerdocio nació corrompido. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo como sacerdote supremo, para quitar toda esa podredumbre de sacerdotes que había en ese tiempo, que algunos se hicieron, otros nacieron, ¿sí? Porque esto tiene un inicio también con estos sacerdotes, y también tuvo un final con nuestro Señor Jesucristo,
que es cuando Él muere en la cruz del Calvario para ser un solo sacerdote y en Él depositar toda nuestra fe y nuestra esperanza, porque en ustedes los sacerdotes, caramba, nos están llevando a la perdición eterna, ¿sí? Soy Juan Carlos Muñoz, mañana nos vemos para hablar acerca del sacerdocio, cómo nació, cómo creció y cómo es que Dios tuvo la necesidad de decir, háganse a un lado, porque como sacerdotes, simple y sencillamente, no me sirven. No vaya a ser lo mismo Dios con ustedes, como sacerdotes actuales, como ministros, como pastores, que Dios vaya a decir, no me sirves a mí. Y lo más curioso es que ustedes, cuando se los lleven, cuando ustedes ya se vayan con Satanás, Satanás va a decirle a Dios, ¿no te sirven a ti, Dios? A mí tampoco, que se pudran. Mañana vamos a hablar de los sacerdotes, cómo nació, para que corrijan su manera de vivir. Que Dios los bendiga, soy Juan Carlos Muñoz.